Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí, desde Austria, en Austria, que estoy disfrutando de mis vacaciones, quiero compartir con vosotros una nueva entrega de la colección Cóctel de Cuentos. Pero además, también va a ser un cóctel de cuentos norteamericanos. Por lo consiguiente, este vídeo quedará adscrito a las dos listas de reproducción. Primera, a la lista de cóctel de cuentos y segundo, a la lista de cuentos norteamericanos. Aprovecho para recordaros que hay subida aquí ya al canal una serie de cuentos norteamericanos que os invito también a que después de escuchar este lo tengáis presente para el que no los haya podido escuchar. Cuentos escritos por escritores tales como John Cheever o el mismo O. Henry, del cual hoy os traeré también un cuento. También, además, podéis ver la lista de cóctel de cuentos, porque ahí creo que hay 4 vídeos subidos, todos con un cóctel de cuentos, sobre todo de escritores españoles. Por favor, no dejéis de escuchar cuentos, porque aunque yo no suba todos los días, el canal está lleno de cuentos y seguro que hay alguno que os está esperando, os está llamando. Puede ser ese cuento que os abra ¡pam! La mente y os encienda esa chispa necesaria para tomar una decisión importante en la vida, porque son todo cuentos llenos de enseñanza y sabiduría. Y claro que sí, son cuentos para entretener también. Bien, ¿y hoy qué os traigo? Mirad, hoy en el cóctel de cuentos norteamericanos he seleccionado autores como Sherwood Anderson, del cual he seleccionado 2 cuentos titulados La pelea y la obra maestra. También he escogido un cuento del escritor O. Henry titulado El péndulo. Y por último, un cuento de también el escritor norteamericano James Salter. Y el cuento se titula Ocaso. Pero vamos a empezar por el cuento del escritor O. Henry, titulado El péndulo. Y el péndulo trata de una pareja, un matrimonio, donde llevan varios años casados y por una circunstancia ella tiene que dejar al marido y nunca han estado separados ni un solo día. Para el marido va a ser algo espantoso, o sea, va a tener pánico de no estar acompañado por su mujer y a partir de ahí van a venirle pensamientos a la cabeza. ¿Qué ocurrirá? Lo veremos después del cuento. Y como siempre os digo, y os acabo de decir, después de cada cuento me iré personando y hablaré un poquito de esas enseñanzas que nos ha dejado y las comentaré con vosotros. De verdad, espero que todo sea de vuestro agrado. Mil gracias por acompañarme. Estar ahora relajados porque... Sin más dilación, comencemos. El péndulo. «Calle 81, dejen salir, por favor», gritó el pastor de azul. Salió precipitadamente un rebaño de ovejas urbanas y entró atropelladamente otro. «Tin, tin». Los vagones de ganado del tren elevado de Manhattan se alejaron traqueteantes y John Perkins bajó la escalera de la estación con el rebaño liberado. John se encaminó despacio hacia su piso. Despacio porque en el léxico de su vida cotidiana no figuraba la palabra quizás. Ninguna sorpresa aguarda a un hombre que lleva 2 años casado y que vive en un piso. Mientras caminaba, John Perkins se profetizaba con lúgubre y opresivo cinismo las inevitables conclusiones del monótono día. Katy lo recibiría en la puerta con un beso aromatizado con crema facial y caramelo. Él se quitaría el abrigo, se sentaría en el pétreo sofá y leería el periódico de la tarde sobre los rusos y los japoneses exterminados por la mortífera linotipia. Para cenar habría carne asada, ensalada aliñada
con un aderezo garantizado que no agrietaba ni dañaba la piel, compota de ruibarbo y la botellita de mermelada de fresa luciendo ruborosa el certificado de pureza química en la etiqueta. Después de cenar, Katy le enseñaría la nueva pieza de su edredón de retazos que el heladero había cortado para ella de la punta de su corbata. A las 7:30 cubrirían los muebles con hojas de periódico para recoger los fragmentos de yeso que caían cuando el gordo del piso de arriba iniciaba sus ejercicios de cultura física. A las 8 en punto, Hickey y Money, del conjunto de variedades, sin contrato, del piso de enfrente, sucumbirían a los efectos moderados del delirium tremens y empezarían a tirar sillas creyendo que les perseguía Hammerstein con un contrato de $500 a la semana. Luego, el vecino de la ventana del otro lado del pozo de ventilación sacaría su flauta. El escape de gas nocturno saldría sigilosamente a divertirse por las carreteras. El montacargas se saldría del trole. El portero llevaría a los 5 hijos de la señora Zanowiski una vez más a la otra orilla del Yalu. La señora de los zapatos color champán y el terrier Sky bajaría con paso vacilante las escaleras y pegaría su nombre del jueves en el timbre y en el buzón. Y la rutina nocturna de los apartamentos Frogmore seguiría su curso. John Perkins sabía que ocurriría todo eso, y sabía que a las 8:15 se armaría de valor y se dispondría a coger el sombrero, y que su mujer pronunciaría este discurso en tono quejumbroso. «Vaya, ¿a dónde vas ahora, si puede saberse, John Perkins?» «Pensaba dejarme caer por McCloskey», contestaría él, «a echar una partida o dos al billar con los amigos». Esa era la costumbre de John Perkins últimamente. Volvería a las 10 o a las 11. A veces Katy ya estaba dormida, a veces esperando levantada, dispuesta a fundir en el crisol de su ira un poco más del revestimiento de oro de las cadenas de acero forjado del matrimonio. Cupido tendrá que responder por esas cosas cuando comparezca ante la justicia con sus víctimas de los pisos Frogmore. Esa noche, John Perkins se encontró con una tremenda perturbación de lo habitual cuando llegó a su puerta. Ni rastro de Katy con su almibarado beso afectuoso. Las 3 habitaciones se hallaban en un portentoso estado de desorden. Había por todas partes cosas de ella revueltas, zapatos en el suelo, tenacillas del pelo, prendedores y lazos, bata, polvera, amontonados en el tocador y las sillas. No era propio de Katy. Se le cayó el alma a los pies al ver el peine con una nube de cabello castaño. Alguna urgencia y alguna preocupación insólitas tenían que haberla desquiciado, porque ella siempre colocaba cuidadosamente el pelo que quedaba en el peine en el jarrón azul de la repisa, para hacerse algún día el codiciado postizo femenino. Colgado llamativamente de una cuerda del quemador de gas había un papel doblado. John lo cogió. Era una nota de su mujer que decía así: «Querido John, acabo de recibir un telegrama diciendo que mi madre está muy enferma. Voy a tomar el tren de las 4:30. Mi hermano Sam irá a esperarme allí a la estación. Hay fiambre de cordero en la nevera. Espero que no sean otra vez las anginas. Paga 50 centavos al lechero. La primavera pasada estuvo mala. No olvides escribir a la compañía de gas por lo del gasómetro y tienes los calcetines nuevos en el cajón de arriba. Escribiré mañana. Apresuradamente, Katy». Katy y él no habían pasado ni una noche separados en sus 2 años de matrimonio. Leyó la nota una y otra vez anonadado. Aquello suponía un cambio en una rutina que nunca había cambiado, y se sentía aturdido. En el respaldo de una silla colgaba patéticamente vacía e informe la bata roja de lunares negros que ella se ponía siempre mientras preparaba las comidas. En su apresuramiento había dejado tirada la ropa de diario aquí y allá. Había una bolsita de papel de sus caramelos preferidos con la cinta sin desatar aún. Un periódico extendido en el suelo con el hueco rectangular recortado del horario de trenes. Todo en la habitación hablaba de una pérdida, de una esencia desaparecida, de su alma y su vida ausentes.
John Perkins se quedó allí parado entre los restos difuntos con un extraño sentimiento de desolación. Luego empezó a ordenar las habitaciones lo mejor posible. Cuando tocó la ropa de ella, le recorrió un estremecimiento de algo parecido al terror. Nunca había pensado lo que sería la vida sin Katy. Ella se había integrado tan absolutamente en su existencia que era como el aire que respiraba, necesario, pero que casi pasaba desapercibido. Y ahora, sin previo aviso, se había marchado, había desaparecido. Estaba tan absolutamente ausente como si nunca hubiera existido. Serían solo unos días, por supuesto, 1 o 2 semanas a lo sumo, pero parecía como si la propia mano de la muerte hubiese señalado con el dedo su hogar seguro y tranquilo. Sacó de la nevera el fiambre de cordero, preparó café y se sentó a cenar solo cara a cara con el impúdico certificado de pureza de la mermelada de fresa. Se le aparecieron entonces, brillando entre las bendiciones desaparecidas, los fantasmas de los asados y la ensalada con aderezo de abrillantador de cuero. Su hogar se había desmoronado. Una suegra anginosa había liquidado de pronto sus lares y penates. Después de la cena solitaria, John se sentó junto a una ventana que daba a la calle. No le apetecía fumar. La ciudad le gritaba que saliera a unirse a su danza de locura y placer. La noche era suya. Podría salir sin tener que dar explicaciones y rasguear las cuerdas del jolgorio con la libertad de un alegre soltero. Podía irse de juerga, correrla, echar canas al aire hasta el amanecer, si quería. Y no habría ninguna Katy colérica esperándole con el cáliz de los pozos de su alegría. Podía jugar al billar en McCloskey con sus amigos juerguistas si quería hasta que Aurora difuminara las bombillas eléctricas. Se habían soltado las ataduras del himeneo que le frenaban siempre cuando los pisos Frogmore le aburrían. Katy se había marchado. John Perkins no estaba acostumbrado a analizar sus emociones, pero cuando se sentó en la sala de 3x4,5, sin Katy, dio exactamente en el clavo de la causa de su pesadumbre. Ahora sabía que Katy era necesaria para su felicidad. Lo que sentía por ella, acallado en la inconsciencia por la rutina tediosa de la domesticidad, lo había avivado violentamente la pérdida de su presencia. ¿No nos han inculcado a través del proverbio y el sermón y la fábula que no valoramos nunca la música hasta que el ave de melodioso canto levanta el vuelo? Con esas o con otras palabras no menos floridas y veraces. «No tengo perdón», musitaba John Perkins. «Hay que ver cómo he tratado a Katy. Salir todas las noches a jugar al billar y a divertirme con los amigos en vez de quedarme en casa con ella. Dejarla completamente sola aquí a la pobre, sin nada que la divierta. ¿Cómo he podido hacer algo así? Eres un miserable de la peor calaña, John Perkins. Voy a compensarla. La sacaré y la llevaré a ver cosas divertidas, y me olvidaré de la pandilla de McCloskey desde este mismo instante». Sí, la ciudad gritaba allí fuera llamando a John Perkins para que fuese a danzar en el séquito de Momo, y en McCloskey los muchachos metían las bolas en las troneras ociosamente, haciendo tiempo para la partida nocturna. Pero ningún camino de rosas ni ningún clic de taco de billar podían atraer el ánimo contrito del desolado Perkins. Aquello que era suyo, despreocupadamente poseído y medio desdeñado, se lo habían quitado y lo quería. Hasta cierto individuo llamado Adán, al que el ángel había expulsado del jardín, podía Perkins arrepentido remontar su linaje. Cerca de la mano derecha de John Perkins había una silla, y en el respaldo de esa silla estaba la blusa azul de Katy. Conservaba aún algo de su contorno. En medio de las mangas había delicadas arrugas individuales hechas por los movimientos de sus brazos, trabajando para proporcionarle a él comodidad y placer. Llegaba de ella un olor delicado, pero incitante, a campánulas. John la cogió y contempló larga y sobriamente la insensible tela de granadina. Katy nunca había sido insensible. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lágrimas, sí. Todo cambiaría cuando ella regresara.
se enmendaría, compensaría su negligencia. ¿Qué era la vida sin ella? Se abrió la puerta, apareció Katy con un maletín. La miró boquiabierto. «¡Santo cielo! ¡Cuánto me alegro de haber vuelto!», dijo ella. «Mamá no tenía nada grave. Sam me esperaba en la estación y me dijo que había sido solo un amago y que se había recuperado poco después de que él me telegrafiara. Así que tomé el tren siguiente de regreso. Me muero de ganas de tomar un café». Nadie oyó el chasquido y el traqueteo de los engranajes cuando la fachada de la tercera planta de los apartamentos Frogmore incorporó, ronroneando, su maquinaria al orden de las cosas. Se deslizó una cinta, se activó un resorte, se ajustó el engranaje y todo volvió a girar en su órbita vieja. John Perkins consultó el reloj. Eran las 8:15. Cogió el sombrero, se dirigió a la puerta. «Vaya, ¿a dónde vas ahora, si puede saberse, John Perkins?», preguntó Katy en tono quejumbroso. «Pensaba dejarme caer por McCloskey», dijo John, «a echar una partida o dos al billar con los amigos». Hasta aquí este primer relato, este primer cuento de esta entrega de Cóctel de Cuentos Norteamericanos. Bueno, ¿qué os ha parecido el primer relato del escritor O. Henry? Por cierto, O. Henry, escritor nacido en el siglo XIX y muerto ya a principios del siglo XX. Nos dejó este relato que yo creo que tiene varias enseñanzas. En primer lugar, nuestro querido protagonista, el ínclito John Perkins, parece que no valora aquello que tiene, que es su matrimonio, su mujer, no la valora. Entonces, ella lo deja, en principio, para ir a visitar a su madre, y él se vuelve loco, no sabe vivir sin ella y empieza a valorarla y empieza a pensar lo mal que lo está haciendo como marido. Y se pone definitivamente un límite en el que tiene que cambiar y tratar de ser mejor persona para con su pareja, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que de repente aparece y todo lo que en su cabeza se había formado se desvanece como un azucarillo al ver que su mujer está de nuevo en casa, sana y salva, y que él, pues todo aquello que ha pensado no vale para nada. De verdad, no valoramos lo que tenemos y además, incluso después de valorarlo, a veces no somos conscientes de verdad y seguimos tropezando en la misma piedra, que es lo que le estaba pasando a nuestro personaje John Perkins. Yo me he quedado con ganas de una segunda parte porque estoy seguro que aquí, ¿qué pasará en esa segunda parte? ¿Qué pasaría si la hubiera o hubiese? Pues que la mujer evidentemente lo abandonaría, porque este hombre no hay manera de hacerlo cambiar en su propio beneficio. Pero bueno, vamos a seguir con el siguiente relato, y ahora vamos a escuchar un relato del escritor James Salter, que es un poco más contemporáneo que los otros dos que os traigo hoy. Este escritor ya nació en el año 1925 y murió no hace mucho, en el año 2015. ¿Y qué nos cuenta este relato? Este relato nos habla sobre el paso de la vida y la soledad y cómo hacer frente a un acontecimiento muy duro que le pasa a nuestra protagonista. Sigamos. Ocaso. La señora Chandler, con su traje a medida, estaba sola junto al escaparate, casi frente al rótulo de neón que anunciaba en letras rojas: carne de primera calidad. Parecía estar mirando las cebollas, tenía una en una mano. Era la única clienta. Sentada ante la caja registradora, Vera Pinney, de bata blanca, veía pasar los coches. Era un día nublado y ventoso y el tráfico formaba una corriente prácticamente ininterrumpida. «Hoy tenemos un buen brie», aseguró Vera sin moverse. «Nos lo acaban de traer».
¿Es bueno de verdad? Muy bueno. De acuerdo, me llevaré un poco. La señora Chandler era una clienta fiel. Nunca iba al supermercado de las afueras. También era una de las mejores clientas, o al menos lo había sido. Ya no compraba tanto. Las primeras gotas aparecieron en el cristal. «Mire, ya ha empezado», anunció Vera. La señora Chandler volvió la cabeza y cuando vio circular los coches, le pareció como si la escena transcurriera muchos años atrás. Por alguna razón, se puso a pensar en la multitud de ocasiones en que ella misma había cogido el coche o el tren para ir al campo, en lo que sentía al bajarse en aquel andén oscuro, largo y desierto, donde la esperaba su marido o alguno de sus hijos. Hacía calor, los árboles eran negros y enormes. «Hola, cariño. Hola, mamá. ¿Has tenido un buen viaje?» El pequeño rótulo de neón brillaba mucho en la grisura del día. Al otro lado de la calle estaba el cementerio y cerca de la puerta, aparcado mirando en la dirección equivocada, estaba su coche, de marca extranjera y siempre impoluto. Solía aparcar así. Era una mujer con una vida muy particular. Sabía organizar cenas, cuidar perros, entrar en restaurantes. Tenía su estilo de responder a las invitaciones, de vestirse, de ser quien era. Hábitos incomparables, podría decirse. Era una mujer que había leído libros, jugado al golf, asistido a bodas, que tenía buenas piernas, que había capeado temporales. Una mujer elegante a quien ya nadie quería. Se abrió la puerta y entró un granjero. Llevaba botas de goma. «Hola, Vera», saludó. Vera se lo quedó mirando. «¿Por qué no estás por ahí pegando tiros?» «Demasiada humedad», respondió él. Era mayor y no malgastaba palabras. «En muchos sitios hay un palmo de agua». «Mi marido se ha salido». «Ojalá me lo hubieras dicho antes», contestó el hombre como si confesara un secreto. Tenía la cara prácticamente arrasada por la intemperie. Se le había descolorido como un sello antiguo. Era un buen clima para cazar, nublado y lluvioso. Había empezado la temporada, habían sonado algunos disparos sueltos a lo largo de todo el día, y a media mañana una bandada de 6 gansos había volado en desorden por encima de su casa. Sentada en la cocina, ella había oído sus graznidos alocados y estridentes. Los había visto por la ventana. Volaban muy bajo, justo por encima de los árboles. Su casa estaba rodeada de campos. Desde la planta de arriba se divisaban establos y vallas. Era una casa bonita. Durante años le había parecido única. El jardín estaba cuidado, la leña perfectamente apilada, las mosquiteras en buen estado. Por dentro, lo mismo. Todo bien escogido. Los suaves sofás blancos, las alfombras y las sillas, aquellas copas suecas que daba tanto gusto sostener, las lámparas. «Esta casa es mi alma», solía decir. Se acordó de la mañana en que un ganso apareció en el césped. Un ganso grande, con el largo cuello negro y una especie de barboquejo blanco, a una distancia de menos de 5 metros. Había subido corriendo las escaleras. «Brookie», llamó en un susurro. «¿Qué? Baja, no hagas ruido». Se acercaron a una ventana y luego a otra, conteniendo el aliento mientras miraban. «¿Qué hace tan cerca de la casa?» «No lo sé. Qué grande es, ¿no? Mucho. Aunque no tanto como Bailarín». «Bailarín no vuela». Todo aquello había desaparecido. El pony, el ganso, el chico. Recordó esa noche en que volvían de cenar en casa de los Werner, donde habían visto a una joven de rasgos muy bellos que había abandonado a su marido para estudiar arquitectura. Rob Chandler no había dicho nada, se había limitado a oír distraídamente, como quien oye una noticia que no le viene de nuevas. Luego, a medianoche, se lo había anunciado en la cocina sin siquiera cerrar la puerta, dándole la espalda para quedarse de cara a la mesa. «¿Qué?», había preguntado ella. Él ya empezaba a repetírselo cuando ella lo interrumpió. «¿Qué me estás diciendo?
le dijo aturdida. Había conocido a otra. ¿Qué has qué? Ella se quedó con la casa. Fue por última vez al piso de la calle 82, con aquellas ventanas enormes desde las que, si pegabas la mejilla al cristal, podías ver los escalones de la entrada del Museo Metropolitano. Él se volvió a casar al cabo de un año. Ella anduvo un tiempo sin rumbo. Por las noches se quedaba sentada en la sala de estar vacía, casi desesperada, sin preocuparse de comer ni de hacer nada, acariciando la cabeza del perro y hablándole, encogida en el sofá a las 2 de la madrugada sin haberse quitado siquiera la ropa. Le había entrado una fatiga fatal, pero al fin consiguió recomponerse. Empezó a acudir a la iglesia y volvió a pintarse los labios. Mientras volvía a casa del mercado, unas nubes grandes, cargadas de plomo y jaspeadas por la luz, se desplazaron por encima de los árboles. El viento soplaba a ráfagas. Al encarar el camino de entrada en su casa, vio un coche aparcado. Al principio se llevó un susto, luego reconoció a la persona que se acercaba a ella. «Hola, Bill», saludó. «Déjame, te echo una mano». El hombre cogió del coche la bolsa de la compra más pesada y fue detrás de ella hasta la cocina. «Déjala encima de la mesa», le dijo. «Eso es, gracias. ¿Cómo te ha ido?» El hombre llevaba una camisa blanca y una chaqueta informal que en su momento debía de haber sido muy cara. La cocina estaba fría. A lo lejos se oían disparos. «Entra», le dijo. «Aquí hace frío». «Solo pasaba a ver si necesitas que arregle algo antes de que llegue el frío». «Ah, ya, bueno», dijo ella. «Está el baño de arriba. ¿Crees que volverá a dar problemas? ¿Por las tuberías? ¿No se reventarán este año? Habíamos puesto un aislante, ¿no?», preguntó él. Tenía un leve defecto de pronunciación relacionado con la lengua, pero el resultado era, de algún modo, elegante. Siempre había hablado así. «El problema es que ese baño da al norte». «Es cierto», contestó Vera mientras buscaba un cigarrillo sin mucha concentración. «¿Por qué crees que se les ocurrió ponerlo ahí?» «Bueno, siempre ha estado ahí», respondió él. Tenía 40 años, pero aparentaba menos. Había en él una dureza, una desesperanza que preservaba su juventud. Todo el verano en el campo de golf, a veces hasta diciembre. Incluso allí, con el cabello moreno al aire, entre compañeros, parecía indiferente, como si solo estuviera matando el tiempo. Se contaban muchas historias sobre él. Era un ídolo caído. Su padre tenía una inmobiliaria en una cabaña al lado de la autopista, parcelas, granjas, terrenos. Pertenecía a una de las familias importantes de la zona. Había una calle con su apellido. «Un grifo no va bien. ¿Quieres echarle un vistazo?» «¿Qué le pasa?» «Gotea», dijo ella. «Deja, te lo enseño». Se dirigieron al piso de arriba. «Ahí está», dijo señalando el baño. «¿Lo oyes?» Él abrió y cerró varias veces el grifo con indolencia y luego se puso a toquetear por debajo del lavabo. Lo hacía con el brazo estirado, con un movimiento leve y relajado de la muñeca. Ella lo veía desde el dormitorio y le parecía que estaba husmeando lo que había sobre el mueble. Encendió la luz y se sentó. Ya casi había anochecido y la habitación adquirió de inmediato un aspecto acogedor. Las paredes estaban empapeladas en un tono azul y la alfombra era de un blanco suave. La piedra pulida de la chimenea transmitía una sensación de orden. Fuera, los campos desaparecían. Era una hora serena que ella procuraba evitar. A veces, mirando hacia el mar, pensaba en su hijo, aunque aquello había ocurrido en el canal y hacía mucho. Ya iba allí todos los días. La gente decía que había que darle tiempo al tiempo, aunque el dolor nunca desaparecía del todo. Tenían razón, como en tantas otras cosas. Era el menor y el más animoso, aunque también el más frágil. Ella rezaba por él todos los domingos en la iglesia. Solo pedía una cosa. «Ay, Señor, no dejes de fijarte en él. Es tan pequeñajo. Solo es un chiquillo», añadía alguna vez. Se inquietaba si veía cualquier cadáver, un pájaro tirado en la carretera, un conejo con las patas tiesas,
hasta una serpiente muerta. «Creo que es una arandela», dijo el hombre. «Traeré una en cuanto pueda». «Bueno», respondió ella, «dentro de un mes, como la vez pasada». «Marian y yo volvemos a estar juntos, ¿sabes?» «Ya», soltó un leve suspiro involuntario. Tenía una sensación extraña. «Qué debilidad», pensó más adelante. «¿Desde cuándo?» «Desde hace unas semanas». Se levantó. «¿Vamos abajo?» Vio sus imágenes reflejadas en la ventana del hueco de la escalera. Vio pasar su propia blusa de color melocotón. Seguía soplando el viento. Una rama pelada rasgaba el costado de la casa. Solía oírla de noche. «¿Tienes tiempo para tomar algo?» «Tengo que irme». Ella se sirvió un whisky y fue a la cocina a ponerle hielo y un poco de agua. «Supongo que estaré un tiempo sin verte». Tampoco había sido para tanto. Unas cuantas cenas en el Lanai, algunas noches improbables. Era solo la sensación de estar con alguien que le gustaba, alguien agradable e incompatible. Yo buscaba algo que decir. «¿Preferirías que no hubiera ocurrido?» «Algo así». Él asintió con un movimiento de la cabeza. Estaba ahí, plantado. Se le había aclarado un poco la tez con el frío del invierno. «¿Y tú?», le preguntó ella. «¡Joder!». Ella nunca lo había oído quejarse, excepto de algunas personas. «Yo solo soy un conserje. Es mi esposa. ¿Qué vas a hacer? ¿Ir a verla un día para contárselo todo?» «Yo nunca haría algo así». «Eso espero», respondió él. Cuando se cerró la puerta, ella no se volvió. Oyó encenderse el coche y vio el reflejo de los faros. Se plantó ante el espejo y se miró la cara con frialdad. 46 años. Se notaban en el cuello y en las bolsas de los ojos. No iba a rejuvenecer. Pensó que tendría que haberle suplicado, tendría que haberle contado todo lo que sentía, todo lo que de pronto le oprimía el corazón. El verano, con su esperanza y sus días largos, había pasado ya. Sintió el impulso de seguirlo, de pasar por delante de su casa. Tendría las luces encendidas, distinguiría a alguien a través de las ventanas. Esa noche oyó el golpeteo de las ramas contra la casa y el crujir de los marcos de las ventanas. Se quedó sola, sentada, y pensó en los gansos mientras escuchaba sus graznidos. Había refrescado, el viento les agitaba las plumas. Vivían mucho, según había oído decir, hasta 10 o 15 años. Quizá viviera aún aquel que habían visto una vez sobre el césped, instalado con los demás de nuevo en los campos a donde acudían para alejarse del mar en busca de seguridad, como buenos supervivientes de emboscadas sangrientas. Imaginó que en algún lugar, sobre la hierba húmeda, yacería alguno con el pecho oscurecido y empapado, el elegante cuello extendido todavía, las grandes alas esforzándose por batir, la sangre gorgoteando en los hoyuelos del pico. Echó a andar por la casa encendiendo luces. Caía la lluvia, rompía el mar. Un camarada yacía muerto en la arremolinada oscuridad. Bien, hasta aquí el segundo relato de hoy, Ocaso. Bueno, a mí me parece que es un relato donde nuestro personaje está impregnado de una tristeza en lo más profundo de su ser que se transmite claramente aquí en el cuento, ¿no? El escritor nos lo transmite con una pluma exquisita, la verdad. Y sí, le han pasado varios acontecimientos duros donde ella ha tenido que poner a prueba su capacidad de resiliencia. Parece ser que se le murió un hijo y además el marido la dejó por otra, ¿no? Dos puntos bastante fuertes, dos shocks que esta mujer trata de llevar lo mejor posible. Además, ella va rememorando el pasado y se va sintiendo cada vez más sola. También ha tenido un amante que parece ser que ya no le hace mucho caso. El paso del tiempo se va acumulando en sus huesos. No sé, para mí es un relato que deja un pozo bastante importante. Bueno, si os está gustando, gracias a todos por dejarme vuestro like y vuestros comentarios,
porque ahora mismo hemos de seguir con el siguiente autor, en este caso Sherwood Anderson, un autor estadounidense también, que nació también en el siglo XIX como O. Henry, y que el primer relato que os voy a dejar es La pelea, que es un relato que tiene una parte, os lo advierto ya, bastante dura, pero que de eso también se aprende. Y trata de dos primos que se llevan desde la infancia súper mal, y que pasa el tiempo y uno de ellos decide ir a visitar a su primo. Entonces, vamos a ver lo que ocurre. Sigamos. La pelea. El hombre, el invitado, avanzó desde el jardín hacia el porche de la casa. Tenía una voz llana y monótona. Era más bien corpulento. Inmediatamente empezó a hablar. El hombre de la casa, su nombre era John Wilder, tuvo que hacer un esfuerzo extraordinario para parecer atento. Ahora tendré que escuchar unas cuantas sandeces más de las suyas. Está intentando ser educado. Lo que el invitado tenía que decir era insustancial. Hablaba de la puesta de sol. El porche de la casa estaba orientado al oeste. Sí, se veía el ocaso. Había una pared de piedra gris al final del jardín y más allá una colina. En los límites de la colina había unos cuantos manzanos. El invitado también se llamaba Wilder, Alfred Wilder. Era el primo de John Wilder. Ambos eran hombres de aspecto cabal. John Wilder era abogado, su primo un científico que había llevado a cabo ciertos experimentos para una gran industria en otra ciudad. Hacía varios años que los primos no se veían. La mujer de Alfred Wilder estaba en Europa con su hija. Pasarían allí el verano. Durante años, los dos hombres no habían mantenido ninguna correspondencia. Nacieron en la misma pequeña ciudad del medio oeste americano. De niños vivían en la misma calle. Hubo siempre algo que fallaba en su relación. Cuando eran niños siempre tenían ganas de pelearse. Nunca lo hicieron. Había otros niños en ambas familias. Los primos siempre jugaban juntos. En Navidad intercambiaban regalos. Se suponía que ambos albergaban un recíproco sentimiento de familiaridad. Siempre había alguien que lo suponía. Los muy idiotas. Por Navidad, ambas familias hacían una celebración conjunta. John tenía que comprarle un regalo a Alfred y Alfred uno a John. Aquel día en casa de John Wilder, cuando los dos hombres andaban ya cerca de los 50 años de edad y Alfred hablaba de la puesta de sol, John se acordó de unas Navidades de su juventud. Había otro chico en su calle que tenía un perro y varios cachorros. El chico, un muy buen amigo, le había dado uno a John. Le encantó y se lo llevó a su casa. Pero a su madre no le gustaban los perros. No le permitió quedárselo. Estuvo de pie, llorando con el cachorro en brazos. Le habían ordenado que lo llevara de vuelta a donde lo había encontrado, pero en el último momento tuvo una idea. La madre de John sabía que Alfred quería un perro. John lo tendría por un tiempo, pero se lo daría a Alfred como regalo de Navidad. Era una idea tan tierna, nació involuntariamente en su cerebro. Jamás había tenido la intención de hacerlo. Se quedó con el cachorro. Su madre le cogió cariño. Cuando el chico dijo que se lo daría a su primo, se portó como el capitán de un barco en plena tormenta. Lo llevaba al puerto más cercano, conservando ciertas opciones de salvar el barco o al cachorro. Se lo habían dado a finales de otoño. Lo instaló en el granero que había detrás de su casa. Iba a verlo 20 veces al día. A veces, de noche, se levantaba de la cama y le hacía una visita a hurtadillas. Su madre no le prestaba atención. El cachorro no había hecho ningún progreso con ella. John tuvo otra idea. Se ganaría el afecto del cachorro de tal modo que cuando se lo diera a su primo y éste se lo llevara a su casa, el animal no se quedaría. El cachorro regresaría una y otra vez. Al final su madre tendría que rendirse.
John había oído muchas historias sobre el afecto de los perros. Gánate el afecto de un perro una sola vez y jamás te abandonará. Si mueres, vendrá a aullar sobre tu tumba. John creía morir cuando pensaba que Alfred iba a ser el dueño del cachorro. Quería morir. Si muriera, le daría un escarmiento a su madre. Bueno, un chico muerto enterrado en la nieve. Nieve sobre su tumba. Un cachorro muerto acostado encima. Habría muerto de pena. Los ojos de John se llenaban de lágrimas cuando pensaba en esa escena. Como se ha dicho, John se hizo con el cachorro en otoño. En Navidad tuvo que dárselo a su primo y Alfred le regaló un reloj barato con cadena. En realidad no era un regalo suyo, su padre tuvo que poner el dinero. Alfred se llevó el cachorro a su casa y John esperó. No regresó. Entonces empezó a odiar al cachorro. Se convenció de que Alfred lo había encerrado y fue a comprobarlo. Cuando llegó a casa de su primo, este no estaba, se había ido a patinar. Sin embargo, el cachorro sí estaba en el jardín. John lo llamó, pero el perro no acudió. Sencillamente se quedó quieto donde estaba moviendo la cola. Luego ladró como si John fuera un extraño. John se marchó sintiendo odio por aquel perro. El odio hacia su primo había sido siempre algo irracional en él, y a menudo lo avergonzaba. El cachorro creció y se convirtió en un perro adulto. Era un perro pastor. Un día John estaba en un campo cerca de la ciudad. Tenía 16 años entonces. Llevaba una escopeta, la escopeta de su padre, y había salido a cazar conejos. Estaba en un pequeño bosque cuando de repente, en un campo cercano, vio al perro. Ahora era un animal grande y peludo, un perro feo, pensó John. Había ovejas en el campo. El perro se arrastraba junto a una valla en dirección a las ovejas. John había oído hablar de los perros asesinos de ovejas. Justo entonces habían matado a varias ovejas una noche en un campo cerca de la ciudad. John siguió la verja acercándose al perro. Por supuesto, el perro le reconoció. Se llamaba Sepp. Cuando vio a John, empezó a mover la cola. No había duda, los ojos del perro tenían una mirada culpable. John se puso en tensión. El deber de todo buen ciudadano es matar a un perro asesino de ovejas cuando lo vea. Claro que no podía estar seguro. John no había pensado nunca en los deberes del ciudadano hasta aquel preciso momento. De repente, nada le preocupaba más. Disparó contra el perro. Tuvo que descargar las 2 balas del rifle de doble cañón. El primer disparo hizo que el animal se retorciera y gimiera de dolor, pero el segundo lo remató. Verlo morir le produjo un sentimiento de rara satisfacción. John se avergonzó de ese sentimiento. Estaba avergonzado y contento a la vez. Qué bien que tuviera la excusa de pensar que el perro estaba a punto de atacar a las ovejas. Desde luego no podía estar seguro del todo. Nadie supo que había matado al perro. No se lo dijo a nadie. Descubrieron más tarde al animal yaciendo muerto en aquel campo. Y bueno, Alfred se había encariñado con el perro y eso le destrozó. Sin embargo, no era que Alfred le tuviera un afecto particular. John lo sabía. Sencillamente se había acostumbrado a él. Le tenía cariño al perro porque en su fuero interno sabía que John no quería dárselo. Él era así. John no era así. Se acordó del regalo de Alfred. Fue en realidad el regalo de su tío. John había perdido enseguida el reloj. Se le cayó del bolsillo. No estaba sujeto a la cadena. Bueno, era un reloj barato. Podría haber conservado el reloj y habérselo sacado del bolsillo alguna que otra vez cuando Alfred estuviera cerca. Ninguno de los 2 chicos quería hacerle regalos al otro. Tenían que hacerlo, sus padres les obligaban. Sacarse de ese modo el reloj del bolsillo habría representado una tortura para Alfred. John tenía la impresión de que perdiendo el reloj había sido, de cierto oscuro modo, generoso. Sin embargo, nunca presumía de su generosidad. Sencillamente sabía que Alfred no era generoso. Después de que John le diera el cachorro por Navidad, el animal enfermó. Podría haber muerto, pero Alfred lo cuidó con especial esmero. Incluso lo llevó al veterinario.
Eso simplemente demuestra cómo es cierta gente, se decía John. Los dos chicos habían crecido en una pequeña ciudad sin pelearse jamás. Se marcharon de la ciudad y fueron a universidades diferentes. Cuando empezaron la vida, lo hicieron en ciudades distintas. El odio entre ambos persistió. Cuando se hicieron mayores y tuvieron que comunicarse, por razones familiares, lo hicieron siempre con una elaborada cortesía. Cuando John hizo algún progreso en la vida, por ejemplo, cuando sirvió durante un mandato en el Congreso, Alfred le escribió para felicitarle. Los dos se casaron, pero en ambos casos al otro le resultó imposible asistir a la boda. Sucedió que los dos estaban un poco enfermos en aquella época. Fue una coincidencia. A John siempre le alegró que le hubiera ocurrido a él primero. Solía decirse que si se hubiera casado primero y Alfred hubiera estado enfermo, para la boda de Alfred habría tenido que asistir, aunque para ello hubiese tenido que levantarse de su lecho de muerte. Yo jamás habría permitido que él supiera lo enfermo que estaba. O al menos habría pensado alguna otra excusa. Ese era precisamente el problema. Ninguno de los dos había dejado jamás que el otro supiera cómo se sentía. Cuando se hicieron mayores, se complicó. No se escribieron durante años. Y entonces Alfred le hizo una visita a John. La casa de John estaba en un barrio residencial de Chicago y Alfred tenía que resolver ciertos asuntos en la ciudad. Tenía la intención de ir a casa de John para un encuentro informal, pero John insistió en que se quedara. Cuanto más odiaba a Alfred, más le insistía. Actuaba así porque se sentía culpable, odiaba ser tan idiota. Resultó además que a la esposa de John le cayó bien su primo Alfred. A veces los dos se quedaban sentados durante horas. A ambos les interesaba la música. A John no. Su mujer tocaba el piano. En ocasiones tocaba para Alfred toda la velada. Tocaba un rato y luego ella y Alfred hablaban. Cuando la mujer de Alfred regresara de Europa, decía la mujer de John, tenían que venir los dos para una estancia más larga. Debían traer a su hija. John y su esposa no tenían hijos. Cuando oyó que su mujer invitaba a toda la familia a su casa, John se horrorizó. Estaba bastante seguro de que la hija de Alfred sería una muchacha simple y vulgar. John estaba sentado leyendo un libro y Alfred se encontraba en otra habitación con su esposa. John apretaba los puños. A veces su odio hacia Alfred le divertía. No había ninguna razón para ello. «Es una tontería», se decía. Por la noche, los dos hombres se quedaron solos en el porche de la casa. La mujer de John se había ido. Habían cenado una hora antes. La visita de John tocaba a su fin. Se marcharía en 2 o 3 días. Había dicho algo sobre la belleza del ocaso y John había asentido con la cabeza. Luego los dos se quedaron en silencio. El silencio se prolongó mucho tiempo. Se hizo más bien denso. «Vamos a dar un paseo», dijo Alfred. John no quería ir, pero no sabía qué otra cosa podía hacer. Su mujer estaba en la reunión de cierto club femenino. Estaría fuera toda la velada. John odiaba los clubes femeninos. La casa de John quedaba en una loma que daba al lago. Más allá del muro del jardín había unas escaleras que conducían a la playa. Los dos hombres descendieron. Era una noche de verano y algunos jóvenes, hombres y mujeres, se bañaban. John y Alfred no se dijeron nada mientras bajaban, y en la playa el silencio entre ambos persistió. Parecía que los minutos se convirtieran en horas. Bueno, tampoco se hacía insostenible. Los dos hombres lo soportaban. Eso era cuanto podían soportar. Caminaron un poco por la playa y se sentaron en la arena. El tiempo pasó. Los dos se decían lo mismo. «Soy un completo idiota. Ahí está mi primo. Es muy correcto. Entonces, ¿qué le pasa? O mejor debería decir, entonces, ¿qué me pasa a mí?» Tenían muchísimas ganas de pelearse. Era una idea absurda. Deberían haberlo hecho de niños. Ahora eran hombres de 50 años, hombres respetables. La gente de la playa no tardó en marcharse. Estaban los dos solos. John se puso en pie y Alfred también hizo ademán de levantarse.
Tal vez la arena estuviera un poco resbaladiza. Tropezó y se abalanzó sobre John. John le empujó con violencia, lo envió lejos. No había querido hacerlo, simplemente fue así. Sus manos no le obedecieron. Por supuesto, Alfred no sabía que el gesto de John no había sido premeditado. No tenía la capacidad de juicio necesaria para pensar las cosas con claridad. Un científico no tiene que usar su capacidad de juicio del mismo modo que un abogado. Se limita a hacer el tonto con un montón de productos químicos y demás. La mano de un hombre resbala y ya está. Es tan fácil malinterpretar las cosas. Como John se dijo más tarde, Alfred era de ese tipo de hombres. No era nada comprensivo. En el fondo, eso era lo que pasaba con él. Por eso John le odiaba. Alfred se alzó de un brinco y pegó a John. Por supuesto, John devolvió el golpe. Había empezado una pelea en la playa, de noche. Los dos hombres habían superado la edad de pelear. Ambos jadeaban mucho. John terminó con un ojo morado. Hizo sangrar la nariz de Alfred. También le desgarró la ropa. Por suerte, no había nadie cerca. Ambos pertenecían a clubes atléticos en sus respectivas ciudades. Habían visto peleas profesionales. Los dos intentaban ser científicos. Después, ambos reirían del espectáculo que había ofrecido el otro. No aguantaron mucho. Pronto tuvieron que parar porque les faltaba el aliento. Estaban exactamente en el mismo punto que antes de la pelea. Nada había cambiado. La pelea no había arreglado nada. Subieron las escaleras de la casa de John. Ninguno de los dos dijo nada. Luego Alfred fue a su habitación y se cambió de ropa. Hizo las maletas, se dirigió al teléfono y llamó a un taxi. Intentaba parecer tranquilo. John pensó que simplemente fingía. John estaba en el baño curándose el ojo cuando Alfred bajó las escaleras. Se estaba poniendo agua fría en el ojo. Cuando Alfred le llamó, tuvo que acudir. Ambos tuvieron que sonreír. Sin embargo, seguían odiándose. Cada uno se reía del otro. Alfred hizo una sugerencia. «Dile a tu esposa», dijo, «que recibí un telegrama y tuve que marcharme a toda prisa». El modo en que dijo «tu esposa» irritó a John. La suya era tan buena como cualquier esposa que Alfred pudiera conseguir. Y fingía apreciar a la mujer de John, el cerdo. Luego, casi de inmediato, llegó el taxi y Alfred se marchó. La casa estaba espléndida. Desde luego, John tendría que inventar alguna historia para justificar su ojo morado. Cuando llegó su esposa, le dijo que él y Alfred, su primo, habían estado en la playa. Cuando subieron, él cayó y se hizo daño en el ojo. «Ya lo creo que te has hecho daño», dijo su esposa. Y luego Alfred había recibido un telegrama y había tenido que marcharse, con el tiempo justo para tomar el tren. La mujer de John se entristeció un poco. Dijo que le había tomado mucho afecto a Alfred. «Ojalá yo tuviera un primo», dijo. Dijo que sería hermoso que cuando la mujer y la hija de Alfred volvieran de Europa se alojaran en su casa por un tiempo largo. «Sí», dijo John. A pesar de su ojo hinchado, se sentía tan contento que habría estado de acuerdo con cualquier cosa. En cuanto pudo, se excusó ante su esposa y salió a pasear alrededor de la casa. Pensó que el aire de la casa le sentaba mejor ahora que Alfred se había ido. Y respecto a la pelea, estaba bastante seguro de que se había llevado la mejor parte. Claro que Alfred no tenía un ojo morado, pero John había conseguido encajarle algunos buenos puñetazos en el cuerpo. «Se levantará bastante dolorido por la mañana», pensó con satisfacción. En cuanto a la visita, bueno, si no había más remedio, al menos que fuera dentro de mucho tiempo. Alfred tendría la sensatez suficiente para no ir. Pero aún así, John tenía una pequeña duda. Para quedar en paz, Alfred tendría que llevar a su esposa y a su hija. Su esposa simpatizaría con la esposa de John. Incluso a John puede que le gustara la hija de Alfred. Les tomaba cariño a las muchachas jóvenes. Ese pensamiento hizo que se sintiera triste de nuevo. Bonito desastre, ¿verdad? Lo mismo que Alfred con una esposa y una hija atractivas. Sencillamente era un modo de presumir, de hacer creer que él también era una persona agradable.
John pensaba que su primo Alfred jamás había sido demasiado agradable. Esperaba que los puñetazos que le había propinado en el cuerpo lo dejaran tan dolorido que por la mañana en el tren fuera incapaz de abandonar su litera. Bueno, ahí queda este relato donde el odio recalcitrante se manifiesta entre dos personas. La verdad es que es odioso que dos personas se odien de esa manera, ¿no? Tan descomunal. Y más, pues siendo familia. Pero bueno, parece ser que aquí mucha solución no hay. Y como en el primer relato, me quedo con muchísimas ganas de que el escritor hubiera escrito una segunda parte, ¿no? Porque después de la última pelea que han tenido, se ha ido de casa de su primo. La mujer evidentemente no se ha enterado absolutamente de nada y tiene ella misma ganas de que vuelvan a venir aquí su primo con su mujer y su hija a visitarlos. ¿Qué pasaría en esos momentos, no? Bueno, no sé. ¿Qué os ha parecido? Dejármelo también ahí escrito en los comentarios. Ha habido un momento muy duro cuando mata al perro, uno de los personajes, que la verdad es que no tiene perdón. Y después, pues bueno, ¿no? La manera en que se tratan estos dos primos, pues es, la verdad, bastante deprimente. Bueno, vamos a ir ya con el último cuento, último relato de aquí, de esta entrega de Cóctel de Cuentos Norteamericanos, también del escritor Sherwood Anderson, titulado La obra maestra. Y ese será el último relato de esta entrega. Sigamos. La obra maestra. Mi tiempo llega a su fin. Reí y me desperecé. Ahora a trabajar, esclavo. Bueno, ¿qué podría hacer? ¿Trabajar en una fábrica? No hay en mí ningún talento para las fábricas. Trabajo y trabajo, pero no consigo nada a cambio. Ya lo ven, he leído todos los libros. Sé que en una fábrica, cuando un hombre hace bien su trabajo, lo ascienden. Por la noche toma clases de algo. Bueno, digamos que de ingeniería mecánica. Y entonces, un día hay un problema en la fábrica que hay que solucionar y es él quien lo soluciona. Pero yo no sabría solucionar ningún problema. ¿Comprenden ustedes que esos personajes no significan nada para mí? Una vez conocí a un hombre. Era jefe de apuestas en las carreras y se llamaba Billy. ¿Cómo envidiaba a ese hombre? Ahí estaba, en la plataforma, anotando las apuestas para una carrera. Frente a él había una pizarra en la que escribía cifras. Otro tipo vendía los boletos y la multitud se agolpaba alrededor. Todo el problema de mi amigo era procurar que su empleado no apostara en la carrera. Cogía el dinero de un hombre y le daba una parte a otro, algo así. Era admirable oír contar a Billy la habilidad con que lo hacía. A cada rato, el empleado de Billy miraba la pizarra en la que Billy apuntaba las cifras. 10-1 para Billy McGee, 8-5 para Harry. Miss Maud va 2-6. Apple Pie está en pares, chicos. Yo no oía la voz del tipo. Yo miraba a Billy. ¡Qué hombre! ¡Qué capitán de la industria moderna habría podido ser! Cuando yo se lo decía por la noche, dedicándole cumplidos, agasajándole, él no hacía caso. «Oh, vamos, déjalo ya», era lo que decía. «Pero mi buen amigo, tú tendrás que trabajar. Preséntate en un almacén, consigue trabajo de dependiente, sé honesto. Tiene que haber un modo de que prosperes en el mundo. Deberías conocer a gente respetable. No puedes dedicarte a hacer el vago tumbado en la cama y leyendo libros durante el resto de tu vida». Lo que he intentado describir aquí es la sustancia de un sermón que me doy a mí mismo todas las mañanas a las 12, mientras me levanto de la cama. Sin embargo, cuando me dije las palabras que he apuntado más arriba, me levanté de un salto y me vestí a toda prisa. Había decidido ir a buscar trabajo, pues estaba a punto de quedarme sin Blanca.
pero cuando salí de mi edificio, el sol brillaba. En aquella época yo vivía en una habitación cercana al parque, en la ciudad de Chicago, así que después de pasearme por el parque y de desayunar en un bar próximo, me detuve un momento en plena calle. ¿Voy a buscar trabajo o llamo a Harold? Mi problema es que no sé resolver problemas. Mientras caminaba por la calle, me puse repentinamente de mal humor. Voy a tener problemas, me dije. Pero lo que nunca pensé es que las cosas resultarían de ese modo. Lo que nunca pensé es que vendrían de la mano de esa mujer llamada Mildred. Voy a tener que explicarme. En aquellos días, a pesar de que por el momento yo no tenía la menor noción práctica de ninguna de las disciplinas artísticas, me gustaba muchísimo hacer amigos entre los jóvenes estudiantes de arte, los estudiantes de música y los de teatro, y entre los jóvenes poetas. Y de todos los amigos que había hecho, Harold era el que más apreciaba. Había sido su sombra durante meses y me temo que un poco también su sirviente. En aquel momento se le consideraba el mejor estudiante del Instituto de Arte y todas las muchachas que estudiaban en él se lo disputaban, pero fue Mildred quien se lo llevó. Se decía incluso, bueno, él tenía un estudio y Mildred estaba allí todo el tiempo. Nosotros, que éramos amigos, no usábamos esa palabra, pero pensábamos, o quizá deseábamos, ¿es tan difícil que suceda un romance de este estilo en Chicago? Ella también era estudiante de arte y muy hábil y rápida para los dibujos de temática amable, pero nadie se tomaba en serio su arte. Harold, sin embargo, era otro asunto. Él era un moderno. Un cuadro suyo había sido aceptado y colgado en una exposición de jóvenes pintores modernos en Nueva York. Lo recuerdo ahora como una cosa salvaje de líneas perpendiculares rojas y blancas que bordeaban los meandros de un río rojo y se titulaba, creo, La carcajada roja, en referencia a algo que Harold había leído del ruso Andreyev. Pero en aquel momento, y justo en la época en que Harold y yo teníamos una relación más estrecha, él andaba en otra cosa. Se encontraba, de hecho, en trance de demostrarle al mundo artístico de Chicago cómo se las arregla un joven de talento para ganar el premio anual en la muestra de otoño. De nuevo, tengo que explicarme. Por aquel entonces yo no trabajaba y por consiguiente estaba satisfecho y feliz con mi vida. Durante largo tiempo había sido así, pero ahora el dinero empezaba a escasear. Vivía en un edificio de habitaciones baratas, aunque aprovechaba cuanto podía mi vida ociosa. Por la noche iba a la habitación de Harold o a la de algún otro estudiante y por la mañana me quedaba en la cama. Y qué alegría de vivir tenía entonces. ¿Para qué levantarme? Tenía cigarrillos y cerillas en una silla junto a la cama y libros apilados a mis pies. Si durante la noche hacía caer alguno a patadas, todavía quedarían otros, y por la mañana solo tenía que rebuscar entre estos últimos hasta encontrar alguno que me gustara. Los libros me los prestaban los amigos, los conseguía en una sección de la Biblioteca Pública de Chicago o los compraba en una tienda de segunda mano que quedaba cerca. Podía fumar y leer durante toda la mañana, y por la tarde paseaba. Eso era para mí la vida. Harold tenía el estudio en lo que en otro tiempo había sido una pequeña tienda del vecindario y dormía en un catre que había en la parte de atrás. Me atrevería a decir que Mildred estaba harta de tenerme siempre rondando por ahí, pero Harold parecía alegrarse de mi presencia por las tardes. Quizá lo mantenía a salvo del excesivo ardor de la muchacha. Hasta que surgió el gran plan. El gran plan era que Harold pintaría un cuadro perfectamente convencional para la muestra de otoño y ganaría el premio. Iba a ser un interior. Se vería la esquina del vestidor de una señorita de los prósperos viejos tiempos, digamos del siglo XV italiano, con una ventana que diera a un paisaje abierto, colina tras colina, menguando en la distancia. Colinas como las que Tiziano y Rafael gustaban de poner en los fondos de sus telas. El interior de la habitación sería algo sombrío. Una silla profusamente tallada quedaría frente a una mesa también profusamente tallada cerca de la ventana. Y sobre el respaldo de la silla, ahí estaba lo bueno,
sobre el respaldo de la silla, habría olvidado... Harold estaba tan entusiasmado con todo eso la tarde en que fui a verle temprano que tardó mucho tiempo en explicarlo. Sobre el respaldo de la silla habría olvidado un vestido femenino de grueso terciopelo amarillo. Al principio no lograba comprender el entusiasmo de Harold con respecto a lo del vestido, pero conforme él hablaba empecé a entenderlo un poco. Los pliegues del vestido debían hacerse para que cayeran de un modo determinado. Harold había comprado en efecto un vestido como el que tenía intención de pintar en el cuadro en una tienda de segunda mano del final de State Street en Chicago, un lugar en el que los vestidos que una vez pertenecieron a miembros del mundo elegante y luego, quizá, fueron cedidos a las criadas, se vendían a precios de saldo. Un lugar, de hecho, en el que tenían la posibilidad de hacer la mejor venta posible, es decir, una calle muy frecuentada en aquel entonces por mujeres de la ciudad. Tal vez fue la visión del vestido en el escaparate de la tienda lo que le dio a Harold la idea para su cuadro, así que entró y lo compró de inmediato, y ahora lo tenía en el estudio. Su presencia allí, lo constaté al instante, produjo una especie de extraña conmoción en Mildred. Él andaba sin parar por la habitación y arrojaba el vestido sobre el respaldo de la silla. No la silla profusamente tallada del cuadro. Esa la había sacado de un libro de la biblioteca pública, según explicó. Debía ser, opinaba, española y muy rococó, sino sobre la silla de cocina que había comprado en una tienda de muebles no lejos de allí. Dejó caer el vestido sobre el respaldo de la silla, arregló un poco los pliegues, lo volvió a coger, atravesó la habitación y de nuevo lo lanzó hacia la silla. Hay que arreglarlo con cuidado, pero existe la posibilidad de que caiga justo como debe caer, decía, mientras Mildred y yo lo mirábamos maravillados. El vestido, nos explicó, iba a ser el punto central de su pintura. Quedaría en la esquina de la sombría habitación con el paisaje sombrío a lo lejos. El resto de las cosas del cuadro, la silla, la mesa, las colinas, podía pintarlas bastante deprisa, reservando lo mejor de sí mismo para pintar el vestido. Era así, pintando ese vestido, como les iba a mostrar algo a los viejos maestros. Pintaría el suave y denso terciopelo formando pliegues de un modo tal que el comité, los hombres encargados de colgar y juzgar las pinturas, caerían con justicia rendidos a sus pies. ¿Acaso no conocía él a esos tipos? Ah, los iba a conquistar. Sus sentimientos, su sensualidad, los manejaría sin su conocimiento. Habría trabajo de pincel, color, sensación de textura. Los que siempre habían pintado según los modos convencionales y cuyas naturalezas muertas estaban marchitas y, efectivamente, muertas, seguían diciendo de los hombres como él, como Gauguin, Cézanne y demás, que lo único que pretendían era evitar el verdadero desafío de la pintura, pero les iba a dar una lección. No recuerdo si, al citar la lista de los grandes modernos en su estudio aquella tarde, Harold se puso a sí mismo entre ellos, pero había al menos algo así implícito en lo que decía. Además, pintaría el vestido de la mujer de tal forma que el influjo que las mujeres son capaces de ejercer sobre los hombres, debido a la naturaleza sensual de dichos hombres, fuese inconscientemente percibido por todo aquel que mirara la pintura. Durante el tiempo, durante las semanas quizá que pase pintando, yo mismo terminaré enamorándome, real y físicamente, de una imaginaria mujer de aquellos tiempos antiguos que podría haber llevado alguna vez ese vestido. Me siento, ya lo veis, al final de la habitación y la espero. El vestido reposa sobre el respaldo de la silla, pero mientras espero, entendedme, el vestido es para mí su misma representación. En él reconozco el delicado aunque firme molde de su figura, todo lo que ella es para mí, todo aquello en lo que se convertirá para mí cuando la conquiste. Aún no la he conquistado. Que lo consiga o no depende de la admiración que despierte en ella mi modo de pintar. Con eso, Harold se había entusiasmado y se había ganado completamente mi admiración. Pero Mildred,
Bueno, no lo lamenté del todo cuando me fijé en el rostro de Mildred. Había momentos en los que pensaba que si Harold no estuviera allí... Y entonces Harold, resuelto a comenzar inmediatamente a esbozar su pintura, esa misma noche corrió a preparar el lienzo y el caballete, sin por ello dejar de contarnos sus planes. Su padre era vendedor al por mayor en Fort Wayne, Indiana, y se opuso a la intención de su hijo de convertirse en artista. Era solo la influencia de la madre lo que le inducía a mantener a Harold en la escuela. Pero después de que pintara el lienzo que iba a empezar ahora mismo, todo cambiaría. El dinero no tardaría en llegar, y entre el que recibía de su padre y el de la pintura, que con toda seguridad se iba a vender a un precio alto, nos llevaría a París, con él a Mildred y a mí. Y allí viviríamos, Mildred y él estudiando pintura, mientras yo... Se detuvo en sus preparativos y volviéndose me miró. «Bueno, tú estarás bien surja lo que surja», dijo de todo corazón, estoy seguro. Salí del estudio de Harold junto a Mildred y fuimos a cenar a un bar de menú que había cerca de allí. El dinero que me había mantenido durante las semanas de ocio que acababa de disfrutar estaba a punto de agotarse. Pronto tendría que ponerme a trabajar. En el bar hablamos de Harold y de lo estupendo que era. Me pareció que Mildred se debatía entre la ira y las lágrimas. Buscaba a un hombre, pero entonces Harold se adueñó de su fantasía y se encontró con un artista. Ahora que había comenzado su gran lienzo, ella no significaría nada para él durante semanas. La miré y no lo podía creer. Y de nuevo, permítanme que me explique. Hacía días que rondaba por mi cabeza una idea medio loca para conseguir dinero con el que prolongar mi temporada de ocio, y entonces me pregunté si Mildred estaría dispuesta a colaborar conmigo. Camino del bar me había contado que estaba sin un centavo. Durante algún tiempo había trabajado de secretaria para un hombre de negocios del distrito de Loop, pero Harold la llamaba todas las tardes y ella se escapaba continuamente con él, y al final el tipo la despidió. Tenía la intención de contárselo a Harold aquella misma tarde, pero lo encontró tan absorto en sus grandes planes que molestarle le hubiera parecido un acto odioso. Conforme hablaba, la esperanza se encendía en mí, y después de comer, mientras aún estábamos sentados a la mesa, respiré hondo y le revelé mi plan. Durante varias semanas, le expliqué, Harold estaría concentrado en su pintura. No iba a querer ver a Mildred rondando por allí, y ella había perdido el trabajo. Bien pudiera ser que ella, como yo mismo, estuviera sin blanca. Una pintura como la que Harold tenía en mente no podía hacerse de buenas a primeras. Lo iba a absorber, no pensaría en otra cosa. Y por encima de todo, no iba a querer tener cerca a una mujer. ¿Acaso no había oído lo que había dicho sobre los sentimientos que iba a inspirarle cierta misteriosa dama de la época antigua? Tales sentimientos, mientras perduran, son a menudo más fuertes que los que inspiran los seres vivos. Formaba parte de la naturaleza del artista que eso fuera así. «Ahora tenemos que ser camaradas, Mildred», le dije, y entonces le revelé mi plan. Lo tenía en la cabeza, como ya he dicho, desde hacía algún tiempo, pero hasta ese momento no había ni soñado con tener la gran suerte de que Mildred participara en él. Y ella era precisamente la persona indicada. Qué hábil y qué rápida era con el pincel, y qué hermosa estaba allí sentada, frente a mí, con sus ojos inquietos. Todo esto, como imaginarán, fue antes de los días de la ley seca, cuando Chicago encerraba en sus límites millares de pequeñas tabernas. Al pasear por la ciudad, advertí que los dueños de las tabernas tenían cierta inclinación a pintar los espejos que hay detrás de la barra y que, por norma, tales pinturas estaban ejecutadas de un modo bastante torpe. ¿Por qué no mejorarlas y que las firmara una hermosa pintora? Mildred y yo nos pondríamos en marcha. Yo me encargaría de la caja de las pinturas y del palique. Inventaría una historia romántica. Ella sería una joven y prometedora pintora que ahorra dinero para viajar a París y estudiar.
A los dueños de las tabernas les contaría cómo en Barbizon y en otros lugares las pinturas que hay en las paredes de algunos cafés de mala muerte se han hecho famosas y han dado fama también a los lugares en los que estuvo algún gran pintor, generalmente de joven. Ricos norteamericanos viajan desde París para ver esos lugares y gastan dinero a mansalva. No tenía ninguna duda de que, con los relatos que podía inventar, conseguiríamos muchos trabajos de entre 20 y 30 dólares cada uno y, por supuesto, yo me quedaría siempre con Mildred para protegerla de cualquier molestia que pudieran ocasionarle los patrones. Había que preparar varios pequeños y sugerentes cuadritos, un paisaje montañoso, otro de caza, una madre acunando a un bebé para que se duerma, dos enamorados de pie junto a un árbol a las puertas de un refugio y bajo la luz de la luna, y después de practicar lo mismo varias veces, Mildred sería toda una experta y podría pintar al menos 2 o 3 por día. Repartiríamos las ganancias a partes iguales y, mientras Harold estuviera enfrascado en su gran obra, nosotros ganaríamos dinero. «La mujer quiere independencia», dije, y Mildred asintió. Temí incluso que rompiera a llorar. Así que hubo acuerdo, y al menos para mí, la aventura con Mildred resultó un gran éxito. Durante semanas, y mientras Harold estuvo inmerso en su gran obra maestra, nosotros nos paseamos por las calles de Chicago, yo consiguiendo encargos para Mildred y ella llevándolos a cabo. ¡Qué encantadora era! Quedábamos a primera hora de la mañana y emprendíamos nuestra aventura. Mientras ella se subía a una silla detrás de alguna barra repleta de camioneros y trabajadores, pintando en el espejo de la pared alguna de las varias escenas que habíamos preparado por adelantado, yo me mezclaba entre los espectadores y contaba en susurros el gran futuro que le esperaba a la muchacha una vez que hubiera viajado a París y hubiera atraído la atención del gran mundo. Llegará el día en que este espejo, gracias a la pintura que hoy estampan en él, valdrá $1000, decía con solemnidad, y a menudo algún tipo entre la multitud encargaba al instante un duplicado de la pintura en lienzo para poder enmarcarla y colgarla en su casa. ¡Qué días aquellos para mí! La presencia de Mildred, los dólares que no paraban de caer en nuestra bolsa, un traje nuevo, un abrigo para el invierno, mudas nuevas, dinero en el bolsillo. A veces, por la noche, Mildred iba a ver a Harold, pero él seguía con su obsesión y no le preguntaba qué hacía. Ella tampoco se lo contaba. La cosa puede seguir así durante meses, seguramente hasta que el gran lienzo esté terminado, pensaba yo, y ya me veía viviendo meses enteros con mis libros sin ninguna necesidad de terminar en ninguna fábrica ni de aceptar un puesto de dependiente. Y entonces, una mañana, todo terminó. Recordaré esa mañana mientras viva. Puede que hubiera empezado a querer conquistar a Mildred. Fui a un lugar en el West Side, cerca de Garfield Park, en Chicago, para encontrarme con Mildred y comenzar nuestra jornada de trabajo. Pero en cuanto ella apareció, supe que había ocurrido algo. No llevaba el alegre guardapolvo que formaba parte de nuestra puesta en escena y había una mirada seria en su rostro. De inmediato y sin mediar palabra se adelantó hacia el parque y nos sentamos en un banco. Iba vestida de negro. ¡Qué deprimente! Quizá hubiera cometido algún error. Le cogí la mano. Eso debió romper los diques. Al parecer quería decirme solamente que ya no podía seguir con nuestro plan. La noche anterior había ido a ver a Harold y resultó que el gran cuadro estaba por fin terminado. Quería que ella volviera. «¿Dónde has estado y qué has estado haciendo?», le preguntó, y fue entonces cuando por primera vez el horror de lo que había estado haciendo se hizo patente para Mildred. La sola idea casi la pone enferma. Se había pasado la noche llorando. Mientras Harold ultimaba su gran pintura, haciendo una auténtica y duradera contribución a las artes, ella, traicionada por mí, por la bajeza de mi condición, se había paseado por oscuras tabernas, haciendo aquellas pinturas en los espejos de detrás de las barras. Ahora, si por ella fuera, iría y las borraría todas. Había traicionado también a la gente común, gente como la que va a las pequeñas tabernas de Chicago.
Uno tiene que comprometerse a elevar y no a hundir en una vulgaridad cada vez mayor a la gente común. «Pero Mildred», dije. Me había soltado la mano y sollozaba. Un hombre que pasaba por allí se detuvo y al parecer estuvo a punto de decir algo. Tenía la mirada llena de odio. Quizá pensó que estábamos casados y que yo le pegaba. A lo lejos, sobre una abierta planicie verde, unos cuantos jugadores de golf, figuras diminutas contra un mar de verde, aparecían y desaparecían atravesando un claro que había entre los árboles. Era a comienzos de otoño, y en Chicago los días de comienzos de otoño pueden ser encantadores. Y pensar que fui yo quien había traicionado a Mildred y a través de ella el arte de Harold. No hay nada que puedas hacer excepto una cosa, y tienes que hacerla. Prométeme que no te volveré a ver y que no volverás a ver a Harold, dijo poniéndose en pie y preparándose para abandonarme sin más en el parque. Sin pronunciar una palabra más, Mildred me dejó allí sentado, solo y desconsolado, en el banco. Me levanté y me desperecé. Como ya he señalado, soy de los que no pueden resolver problemas. Ahora a trabajar, esclavo, había empezado a decirme de nuevo cuando otro pensamiento cruzó mi mente. Mi abrigo nuevo me preservaba muy bien del frío, y como ya he dicho, los días de otoño en Chicago a veces pueden ser encantadores. Dejé la caja de pinturas encima del banco y miré al tipo que se me había quedado mirando. «¡Largo!», pensé, pero no le dije nada. «Quizá», me dije, «cuando haya que hacer otra obra maestra». Como pueden ver, no había renunciado del todo a Mildred. Así que volví a mi habitación y a mis libros. Y en cuanto a la obra maestra, tal y como salieron las cosas, me quedé sin verla. Estuvo expuesta en la muestra de otoño y aunque no ganó el premio, llamó mucho la atención. Resultó simplemente que por aquel entonces yo había emprendido uno de mis viajes. No ganó el premio de otoño porque el jurado estaba amañado. Lo supe por un amigo que lo supo por Mildred. Y si hubieran estado con nosotros durante los días de nuestra mutua aventura, también habrían sido incapaces de dudar de las palabras de Mildred. Mildred era, ya lo ven, toda una obra maestra en sí misma. Estoy segurísimo de que era digna de Harold. Bueno, y hasta aquí, queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, el último relato de Cóctel de Cuentos Norteamericanos. Os lo he querido traer este relato porque, no sé, tiene cosas interesantes, como las dos personalidades contrapuestas de nuestros personajes, ¿no? En principio, el genio, el pintor, Harold, pues es un personaje obsesivo con su trabajo y con lo que hace, ¿no? De estos genios que cuando solo piensan en una cosa, en hacer su obra maestra en este caso, se olvidan de todo lo que tienen alrededor, ¿no? Incluso de las personas que le quieren. Por el contrario, el personaje principal parece ser que su única misión en la vida es tratar de llegar a la dolce far niente, es decir, la ociosidad plena, el no hacer nada y disfrutar de ello. Ese es mi sueño. Ese es mi sueño. Bueno, y por otro lado, la protagonista Mildred, ¿no? También una personalidad un tanto que se deja obnubilar por la dimensión del genio de Harold. Bueno, otro cuento más. Espero de verdad que todos hayan sido de vuestro agrado. Hoy, como os he dicho desde aquí, desde Austria, os mando un fortísimo abrazo de luz, un beso súper fuerte. Espero que el vídeo, que es un tanto largo, se pueda cargar y subir a YouTube con mis datos que tengo, porque aquí no hay wifi ni hay nada. Así es que ojalá llegue hoy justamente, día 21 de julio, a vuestros domicilios, vuestros móviles, para que me escuchéis. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Chao!